¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. Así comenzamos con la clase de hoy. Hola Magalí, ahí que te veo. Gracias por prender la cámara. Hola. ¿Cómo están? Previo al feriado, ¿mañana trabaja? Me imagino que no. No. ¡Qué bueno! Yo le dije a mi hija, ay, mira, no veo la hora que sea mañana, quiero dormir hasta las 9, aunque sea. Bien. Y uno dice eso, Pero después no duerme, es verdad, porque después sábado y domingo, cuando uno puede dormir, se levanta temprano, no sé a qué. Hola, Rosy, ahí, que las veo, Dani, Hola, también. profe. ¿Cómo están? Gracias por prender la cámara. A mí me va a ver en cama porque estoy en reposo. Ay, yo ando con un resfrío también. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Supuestamente es un principio de neumonía, me dijeron. Cuídate, por favor, porque encima con estos cambios de tiempo Sí, caemos así que acá todos. estoy. Acá en casa los tres hace la semana pasada con mucho resfrío, pero hasta ahora no pasa más que eso, pero de igual manera, viste, molesta. Así que a cuidarse todos, chicos. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el financiamiento del sistema de salud, ¿sí? Vamos a hacer, como dice ahí, un análisis y un reconocimiento de las fuentes de financiamiento del sistema de salud argentino, que en realidad, ¿qué garantizan? Garantizan a sus beneficiarios, también a las prestaciones de atenciones, digamos, de atención esenciales, ¿sí? Vamos a desarrollar cómo se lleva a cabo todo lo que son los servicios de los prestadores y también de los gerenciadores y lo que es la conformación del conjunto de actores del sistema, ¿sí? Con un poco de análisis, vamos a decirlo así, de toda su participación, ¿sí? Entonces, en la temática que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de lo que es financiamiento del sistema de, como les dije, de salud argentino, ¿sí? Bien, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un reconocimiento de todas estas fuentes en sí del financiamiento del sistema de salud argentino que deben garantizar a sus beneficiarios las prestaciones y las atenciones esenciales, como ya hemos venido hablando un poquito del sistema médico obligatorio, que en la próxima clase lo vamos a ver completo, qué es el sistema médico obligatorio, y vamos a desarrollar esto de llevar a cabo todo lo que es el servicio de prestadores y de los gerenciadores de este sistema, como también como está compuesto el conjunto de actores del sistema, como les dije antes, con un análisis de los mismos. Entonces, vamos a comenzar, perdón, con lo que es financiamiento, ¿sí? Ahí, no sé qué toqué. Bien, ahora sí. Perdón. Financiamiento, vamos a hablar de las fuentes del sistema de salud, que en realidad lo conforma lo que es el Estado Nacional, por un lado, ¿sí? El Estado Nacional que se nutre fundamentalmente de los recursos del presupuesto nacional, ¿sí? Que se arma a través de toda, digamos, la recaudación impositiva y toda la recaudación fiscal, ¿sí? A excepción de la Administración Nacional de Seguros de Salud, que ya vamos a realizar y vamos a hablar un poquito más adelante, también qué tipo de organismo es, y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que lo conocemos todos como PAMI, ¿sí? Esos dos en realidad no se nutren del presupuesto nacional, o sea, PAMI, ¿sí? Y la Administración Nacional de Seguros de Salud no se nutren, ¿sí? De este presupuesto nacional. Por otro lado, a ver, también ayuda a financiar todo el sistema de salud los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires,
¿sí? Todos los recursos que provienen de la coparticipación federal de los impuestos y también de la recaudación de los tributos propios y todo lo que es las transferencias del Estado Nacional, estos estados provinciales, ¿qué hacen? A través de sus propios tributos, ¿sí? Háblense, por ejemplo, a ver, los impuestos provinciales, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos brutos, los impuestos a los inmuebles, por ejemplo, los impuestos, a ver, rurales, los impuestos urbanos, ¿sí? Impuestos a los automotores, impuestos a los sellos, etcétera, que tiene el Estado provincial. O sea, todos esos ingresos, bien, de la provincia colaboran, ¿sí? Son partes, digamos, de los ingresos que pasan al sistema de salud argentino, ¿sí? También tenemos los municipios. Por otro lado, los municipios también poseen recursos propios de atributos y de tasas locales. Todos lo sabemos, lo pagamos, ¿no? ¿Sí? Los municipios también poseen recursos de la participación de la provincia, como también del Estado Nacional que participa en las provincias. O sea, las provincias coparticipan a los municipios, ayudan a los municipios, para decirlo de otra manera más simple. ¿Sí? Los municipios, que obviamente también tienen ingresos a través de sus tributos, por ejemplo, lo que es, el impuesto al comercio, el impuesto a la industria, tenemos también lo que son los impuestos a los inmuebles, que muchos de nosotros lo abonamos. Entonces, a ver, los municipios, ¿qué hacen? Reciben ingresos a través de esos impuestos, que sería otra fuente de financiamiento, ¿sí? Por supuesto que estos tributos que el municipio recibe, una parte es destinada al financiamiento del sistema de salud, ¿sí? Por otro lado, tenemos todo lo que son las obras sociales nacionales, ¿sí? Que es otra fuente de financiamiento, que en realidad sus aportes provienen ¿de qué? De los trabajadores del sector, ¿sí? Incluso del sector privado, y también tenemos todo lo que son las contribuciones patronales. No olvidemos que todos los empleadores que tienen a su cargo trabajadores aportan al Estado para el sistema de salud a través de esas contribuciones, mientras que los trabajadores aportan al sistema de salud a través de sus aportes, justamente también con este fin, ¿sí? Estas obras sociales nacionales se consolidaron a partir del año 1970, ¿sí? Con una ley, ¿sí? Una ley en donde hizo obligatoria la afiliación, perdón, de estas obras sociales, e incluso hizo obligatoria, por supuesto, la contribución, ¿sí? Recordemos que los empleadores, un porcentaje aportan a las obras sociales y otro porcentaje también aportan a lo que es PAMI, ¿sí? Entonces, en realidad, a ver, las obras sociales se encuentran agrupadas por rubros o se encuentran agrupadas por gama de actividad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a ver, la obra social de los trabajadores de comercio, ¿no? Tenemos la obra social de los trabajadores metalúrgicos, ¿bien? También tenemos, por ejemplo, lo de los trabajadores de la construcción, ¿sí? De los trabajadores del gremio de los camioneros, etcétera, etcétera. En realidad, deben proveer todo lo que significa servicio de salud a sus afiliados y también para su familia directa, ¿sí? Porque recordemos que ya mencionamos lo que es el grupo familiar primario en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, estas obras sociales nacionales es otra fuente de financiamiento de todo el sistema de salud argentino, ¿sí? Pero también tenemos las obras sociales provinciales.
¿Sí? Bien, donde las fuentes de ingresos de estas obras sociales provinciales son muy, muy parecidas a las obras sociales nacionales. Es decir, a ver, todos aquellos trabajadores del Estado provincial son los que van a aportar a estas obras sociales provinciales. ¿Sí? Estas obras sociales que van a agrupar a todos los trabajadores, digamos, estatales de las provincias y también a los jubilados de las cajas provinciales, ¿sí? Estamos hablando, a ver, de aquellas provincias que no hicieron, por ejemplo, lo que hizo Salta, que Salta transfirió la atención de sus jubilados al Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados, que sería PAMI, al momento que también transfirió las cajas provinciales, ¿sí? Uno de los rasgos, podemos decir, distintivos entre la obra social provincial y las demás obras sociales, perdón, es que los empleados estatales en realidad son afiliados obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que son afiliados, podemos decir, cautivos. ¿Sí? ¿Qué nos estaría indicando esto? A ver, que no pueden cambiar de una obra social provincial a otra. ¿Sí? Ellos, en realidad, pueden adherirse, por ejemplo, a prepagas y demás, pero no, porque no utilicen la obra social provincial, ¿sí? Eso no significa que puedan salirse de la misma, sino que los aportes van a ser obligatorios siempre, ¿sí? También puede cubrir este tipo de obras sociales, provinciales, aquellos trabajadores que están adheridos a municipios. Es decir, en realidad sería que los municipios están adheridos a estas obras sociales provinciales. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver de que de a poquito, ¿sí? Estos afiliados estén cautivos a estas obras sociales provinciales. En realidad, a ver, estas empresas o estas entidades presentan un programa que es sumamente heterogéneo en cuanto a su estado económico financiero, porque fíjense que no solamente ellos van a recibir los aportes de sus propios afiliados, sino que también el Estado provincial, el gobierno nacional, destina parte de sus recursos a estas entidades. ¿Sí? También tienen algunas particularidades, podemos decir, estas obras sociales provinciales, que en realidad no hay un organismo que, de control, podemos decir, prestacional, ¿sí? de las obras sociales provinciales. ¿Sí? Estas obras sociales, en realidad provinciales, están bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de cada provincia, pero actúan de manera autónoma, ¿sí? Dado que las características jurídicas y el marco también normativo provincial, estas entidades no consolidan el presupuesto provincial, es decir, no hay una participación en porcentaje del presupuesto que ya directamente emiten estas entidades. ¿Sí? También habíamos hablado nosotros de otra fuente de financiamiento, que esto sería el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, comúnmente lo que nosotros denominamos PAMI, que sería esta que yo les coloqué aquí, ¿sí? No sé si se ve ahí, le quería ahí, acá. Bueno, la taché, no soy muy buena para marcar. Bueno, PAMI, esta entidad en realidad, todos los recursos, digamos, que obtiene para las distintas prestaciones se basan en ¿qué? En los aportes de los trabajadores activos
y también los trabajadores pasivos, ¿sí? Porque aún así los jubilados de PAMI, no sé si ustedes lo saben, pero creería que sí, ¿sí? Siguen aportando, por supuesto, a este tipo de instituto y las contribuciones patronales también aportan a este instituto. O sea, una vez jubilados, nosotros seguimos aportando a PAMI. ¿Sí? Bien, vamos ahí. Y acá nosotros tenemos, Rocío, decime, perdón. Disculpe, profe, apreté sin querer. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien, me perdí. No, un segundo. Le iba a decir que a través, nosotros tenemos a través de la ley 19.032, ¿sí? Donde los trabajadores o aquellos jubilados que pueden fijarse en los recibos de sueldo, los recibos de haberes, a través de la ley, como les dije, 19.032, allí van a ver que dentro de los aportes tenemos un pequeño porcentaje que está identificado con este decreto de la ley 19.032, en donde todo el mundo, ¿sí?, aporta a esta institución porque, bueno, a ver, esta institución, como todos sabemos, creo que atiende a muchísimos afiliados. Fíjense ustedes que este instituto se crea en el año 1971 mediante el decreto justamente de esta ley que les mencioné. ¿Para qué? Para concentrar la totalidad de la población pasiva bajo una única cobertura, ¿sí? No solamente universal, sino que también obligatoria. Bien, se instrumentó el programa de asistencia médica que se denomina PAMI, ¿sí? O sea, Programa de Asistencia Médica Integral, ¿sí? Y en realidad brinda sus servicios a aproximadamente casi 5 millones, ¿sí? En el año 2019 eran 4, hoy estaremos casi en 5 millones de personas, y quizás a lo mejor también me quedo un poquito corta, no tengo exactamente el dato a el año 2024-2025, pero cubre aproximadamente el 91% de la población mayor a 65 años. ¿Por qué? Porque PAMI, como sabemos, cubre a todos los jubilados del sector privado nacional. ¿Bien? Porque está financiado a través de impuestos sobre los salarios, como dijimos, y sobre los ingresos de los jubilados también, ¿sí? De aquellos jubilados que reciben también subsidios de emergencia realizados, por ejemplo, por el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, esos servicios en realidad son provistos por medios de proveedores capacitados. ¿Qué significaría esto? A ver, proveedores. El proveedor le va a facturar a PAMI per cápita, es decir, por persona, ¿sí? Por eso es que muchos habrán escuchado comentarios respecto a que es muy mezquino el médico de PAMI con respecto a, por ejemplo, indicar estudios o indicar prácticas médicas a sus pacientes, porque justamente está un poquito acotado debido a que los prestadores facturan por persona, ¿sí? El sistema tiene, como dijimos, los aportes tanto de los trabajadores pasivos y las contribuciones patronales, es decir, los empleados están contribuyendo a través de estas contribuciones patronales, y también va a depender PAMI de la provincia, ¿sí? Según la provincia en la que se ubique el empleado, va a ser, digamos, el porcentaje de la contribución. Generalmente es un porcentaje del 2% del salario bruto, ¿sí? Que por supuesto se toma de todos los rubros remunerativos de los trabajadores o de cada trabajador.
¿sí? Esos rubros remunerativos de cada trabajador, el empleador va a aportar el 2% bajo este concepto que yo les dije antes de contribución patronal, que también aporta a el PAMI, ¿sí? Además de eso, este instituto ha recibido reiteradas ayudas por el gobierno nacional, pero nunca son suficientes porque tiene una amplia población, podemos decir, de afiliados de una edad en donde las consultas son muchas más frecuentes que por ahí en otras edades. Son pacientes que generalmente tienen un promedio de consulta bastante elevado al mes y también de prácticas al mes, y él mismo también tiene otra fuente de financiamiento, que es la más difícil y la más penosa, que es el tema de los ingresos hogareños, ¿sí? A ver, es decir, los ingresos hogareños de cada hogar, ¿sí? En donde esos ingresos son los que financian el gasto del bolsillo familiar destinado a la adquisición, en algunos casos, de seguros voluntarios, en otros casos de pago de coseguros, ¿sí? Porque hay obras sociales que incluso cobran algunos coseguros, ¿sí? O si no, también eh, son los que financian directamente todo lo que son los bienes y los servicios. A ver, a veces incluso los mismos afiliados a PAMI o a cualquier otra obra social, ¿sí? Que la misma no tiene cobertura respecto a, ver, a una determinada práctica, por ejemplo, o a un determinado estudio, que favorece rápidamente obtener el diagnóstico por ahí, por parte del médico profesional. Algunos ciudadanos, por supuesto, tienen que sacar, como decimos nosotros, de su bolsillo el dinero para afrontar los costos de esa práctica, ¿sí? Que en algunos casos también puede llegar a ser, a ver, no solamente por ahí costosa, o no solamente porque no la cubra la obra social, sino que, a ver, muchas veces los turnos, por decirlo así, se dan muy espaciados y por ahí se requiere de una mayor urgencia debido a la situación que cada uno de nosotros estamos atravesando, que por ahí necesitamos, por ahí, a ver, sacar la plata de nuestro bolsillo para que nos atiendan enseguida, vamos a decirlo así con simples palabras y más rápido. Bien, entonces el ciudadano, el afiliado, pone plata, ¿sí? De su bolsillo. Bien, entonces los ingresos hogareños también podemos decir que financian aquellos tipos de prestaciones, y en algunos casos hasta las cirugías, ¿no? ¿Sí? Intervenciones quirúrgicas y demás que van a afrontar los gastos, estos ingresos del hogar. Bien, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque a veces las personas que lo necesitan no cuentan con los ingresos suficientes, pero el sistema, de todas maneras, no contempla, digamos, otra situación, ¿sí? Aunque PAMI hay, les cuento para que lo sepan, hay una institución, ¿sí? Una representación en donde uno se puede contactar explicando esto que sería Ecoinsa, ¿sí? Explicando la premura, obviamente, del caso, y ellos adelantan los turnos según se trate el posible diagnóstico, según se trate el estudio y, por supuesto, las condiciones de ese paciente. Lo que pasa es que también, como todo servicio eh, que tiene muchas personas para atender, hay que contactarse con COINSA y hacer todo un trámite, ¿sí? Pero el afiliado tiene que conocer cuáles son estos pasos para obtener una rápida solución, ¿sí? Y en muchos casos el médico de cabecera del paciente es quien le sugiere que se contacte con esta institución con los fines de apresurar y de acortar los tiempos de espera.
¿sí? En realidad, todos estos agentes financiadores del sistema de salud deben garantizar a sus beneficiarios un conjunto de prestaciones esenciales. Recordemos que lo mínimo es, lo mínimo que debe cubrirle a los afiliados es todo lo que está dentro del programa médico obligatorio y en el programa médico ambulatorio y también el de emergencias, que eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando haremos un análisis un poco más detallado de cuáles son las patologías y cuáles son los estudios y las prácticas y demás que comprende el programa médico obligatorio, que si Dios quiere lo vemos la próxima clase. ¿Sí? Así, la próxima clase terminaríamos con lo que es el módulo número 1. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que son los prestadores, ¿sí? Así como nosotros analizamos, vimos y también reconocimos quiénes son los financiadores del sistema de salud, también veremos quiénes son los prestadores y quiénes son los gerenciadores del sistema de salud. Primero que nada, los prestadores, ¿sí? Los prestadores en realidad pueden dividirse en tres submercados, ¿sí? De acuerdo a qué? A los distintos insumos que cada uno de estos utiliza para brindar las prestaciones a los afiliados, ¿sí? En primer lugar, se presenta el servicio de profesionales, ¿sí? Donde van a estar no solamente los médicos, sino que los odontólogos, los bioquímicos y también todo el personal de servicio auxiliares, ¿sí? En segundo lugar, dentro de las prestaciones, nosotros vamos a mencionar a los servicios sanatoriales brindados por las diferentes instituciones, que pueden ser públicas o pueden ser privadas, y también vamos a tener un submercado de medicamentos que comprende tanto la red de farmacia como también los laboratorios y las droguerías que proveen de estos fármacos y también todo lo que son los servicios profesionales como médicos bioquímicos, odontólogos y demás. ¿Sí? Comenzando por los servicios profesionales que mencionamos hace un ratito, los servicios profesionales participan con el 45% del total del gasto, ¿sí? Que existe en el sistema de salud. Bien, le sigue el gasto sanatorial, ¿sí? Que el mismo comprende aproximadamente un 25%, y el gasto farmacéutico, que aporta un 15% entre esos preceptores, más el 85% del gasto total de todo el servicio de salud. O sea, los prestadores se llevan aproximadamente el 85% de todos esos gastos. Así que imagínense lo que queda del resto, ¿sí? Si nosotros hablamos de los servicios de salud, un segundo. Sí, Priscila, perdón, que si podría ir un poco más lento, me dice. Perdón, gracias. Bien, si nosotros hablamos de los servicios profesionales, ¿sí? Nuestro país, fíjense, dentro de todo, ¿sí? Y gracias a eso, también hoy estamos muchos cubiertos en cuestiones de salud, cuenta con aproximadamente 285.000 profesionales dedicados a prestar servicio de salud, ¿sí? Lo que en realidad representa el 1% de la población económicamente activa, ¿sí? Bien, de esos 285.000 profesionales que hay, por ejemplo, tenemos 120.000 médicos, ¿sí? Y el resto son otros profesionales como psicólogos, kinesiólogos, enfermería y demás, ¿sí? Sí, nosotros contamos con una escasez de profesionales de algunas áreas,
¿sí? Que, por ejemplo, son los terapistas, ¿sí? En el momento de pandemia fue cuando más uno reconoció de que tenemos escasos profesionales que se desenvuelvan específicamente en las terapias intensivas, ¿sí? Un profesional, no sé si ustedes saben, de terapia intensiva requiere una preparación de no menos de 5 años para la especialización, ¿sí? Bien, o sea, 5, casi 6 años de enfermería, no, perdón, de medicina, más 5 años de preparación de la especialidad, más los 3 años de residencia, o sea que estamos hablando, y que todos vayan viendo en popa, ¿no? De unos 14 años de preparación, ¿sí? Pero en realidad, a ver, tenemos un promedio aproximado, siendo optimista, ¿sí? De 30 médicos cada 10.000 habitantes, que es un promedio bastante superior, por ejemplo, si lo comparamos con Chile, con Brasil y también con algunos países europeos, ¿sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es donde se agrupan más los médicos y existe un médico cada 90 personas, ¿sí? Eso también es muy importante, dado que también, como sabemos, en la provincia de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de habitantes de nuestro país, mientras que por ahí en otras provincias, por ejemplo, provincias del norte argentino, por ejemplo, a ver, Formosa, Misiones, ¿sí? Hay un médico cada 675 personas aproximadamente. En Buenos Aires hay uno cada 90 y en Mendoza, en Formosa, en Misiones, perdón, no en Mendoza, en Misiones, en Formosa, hay un médico cada 675. ¿Sí? Bien, también tenemos mucha escasez, aunque en este último tiempo, por suerte, gran parte de la población se ha volcado a especializarse en este rubro, que son los enfermeros y enfermeras. ¿Sí? En realidad en nuestro país es muy escasa la cantidad de enfermeros que existen por cada número de pacientes que deben atender. ¿Sí? A ver, los enfermeros y las enfermeras tienen que estar altamente preparados y altamente capacitados. ¿Sí? Fíjese que el número óptimo de enfermeros asciende a 50 cada 10.000 habitantes. ¿Sí? Y nuestro país acá en Argentina, solamente tenemos entre 8 y 10 enfermeros cada 10.000 habitantes. Muy, pero muy bajo. Además de que es un trabajo bastante agotador por el tipo de tarea que ellos realizan. ¿Sí? Y por supuesto que es sumamente importante y de muchísima responsabilidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces he escuchado, y es algo que los que estamos dentro del servicio de salud, por decirlo de alguna manera, por ahí nos jode, ay, el enfermero solo limpia trastes. No, no, ojalá fuese así, no, no es tan así. ¿Sí? Esto era un poquito, lo hablé para que podamos reconocer respecto a los servicios profesionales, si bien también vamos a hablar de otro submercado, que es en cuanto a los establecimientos, como les dije, sanatoriales, ¿verdad? Para que más o menos sepan, ustedes en su material de estudio tienen números más específicos, pero con respecto a los establecimientos sanatoriales, en Argentina existe hoy aproximadamente 17.844 establecimientos, de los cuales 3.300.000 poseen camas para internación. ¿Sí? Estos en realidad fueron datos de antes de la pandemia. Esos datos hoy en día seguramente
seguramente son mucho más altos si contamos hoy en día con muchas más camas en los nosocomios y por supuesto que le sigue el tema de la escasez en lo que es el personal, porque recordemos que no solamente en pandemia se necesitaba camas, ¿sí? Donde se encuentran los pacientes, sino que también necesitábamos el personal idóneo para atender a esos pacientes. Eh, Dice Cintia, trabajo en una clínica, bueno, en el sector de cocina y siempre estamos en contacto con los pacientes y enfermeros porque le acercamos, bueno, obviamente las meriendas y la verdad es mucho trabajo para ellos y requieren tiempo y paciencia, totalmente. ¿Sí? María, ahora cuando terminamos la clase te digo cuál es el material de estudio. Pero para que tengan una idea, es el segundo PDF y también las últimas dos leyes. ¿Sí? Les decía que, a ver, ustedes ahí en su material de estudio tienen una serie de números para que ustedes se pongan al tanto de aproximadamente qué es lo que cuenta nuestro país, ¿sí? En cuanto a camas, en cuanto a nosocomios, en cuanto a disponibilidad, que hay cada 10.000 habitantes y demás. También podemos decir que el mercado de internación, ¿sí? Se puede advertir que en realidad el 75% de los institutos y de los establecimientos poseen menos de 50 camas, ¿sí? Pero también tenemos algunos, y sobre todo nosocomios estatales, en donde el número de camas es bastante elevado, pero recuerden que en pandemia, si volvemos no hace mucho tiempo atrás, todo fue poco en esa situación, nada alcanzó. ¿Sí? Lo ideal sería que puedan llegar a comprender totalmente qué es los lugares donde más se necesita invertir, que es en el tema de salud, y no solamente en establecimientos, sino también en los honorarios para los servicios profesionales, acordes a las tareas, obviamente, que ellos desarrollan. Y por último, vamos a hacer un análisis respecto al mercado de medicamentos. Fíjense ustedes que si nosotros vemos la industria farmacéutica, ¿sí? En realidad es la segunda actividad de importancia en cuanto a lo que es el valor agregado y es la octava actividad en cuanto al monto de facturación y tecnológicamente también está bastante intensiva todo lo que es el mercado de medicamentos. ¿Sí? A ver, esto del mercado de medicamentos tuvo una suba importantísima a lo que es el valor de los mismos. Ustedes saben que en el último tiempo ha aumentado muchísimo el tema de los medicamentos y que tenemos que enfrentar esta suba de precios. A ver, que tienen que hacer todas las entidades. Es bastante duro, ¿por qué? Porque los medicamentos, o sea, sus precios están altísimos. Justamente ¿por qué? Porque es la segunda actividad importante en cuanto al valor agregado. Es decir, el valor que se le va agregando a cada etapa en la que se somete este producto. ¿Sí? Pero estos tres mercados, o estos tres, mejor dicho, submercados, están dentro de los prestadores. ¿Sí? Es un mercado dinámico, es un mercado complejo, ¿sí? Porque en realidad, a ver, además de ser dinámico y complejo,
también vamos a verlo desde lo positivo, que es donde hay mayor inserción global, ¿sí? Porque hay mucha participación de capitales también extranjeros y también se requiere de innovación muy frecuente, y es muy importante este sector, a ver, dentro del sector de salud, ¿sí? Los medicamentos, como todos sabemos, van evolucionando, porque la misma medicina va evolucionando. Y por supuesto que esta evolución significa mayor costo, mayor gasto. ¿Sí? Bien. Por otro lado, a ver, estos, ¿cómo decir? Este es un mercado que también hace que tenga actores. ¿Sí? Está compuesto por 3 actores. ¿Sí? Ahí les voy a compartir. Ahí está. Que después lo vamos a ver que son estos. Después sería lo que viene luego, pero a ver, para que sepan. El mercado también tiene 3 actores, ¿sí? Que lo vamos a charlar en un ratito. Antes de eso, vamos a hablar del tema de los gerenciadores, ¿sí? Pero algo que me gustaría con respecto al tema de los medicamentos, que tenemos las droguerías, ¿sí? Que son las que producen, acuérdense, los medicamentos, perdón, los laboratorios, que son los que producen los medicamentos, las droguerías, que son las que efectúan la distribución, digamos, mayoritaria o mayorista, y por último, las farmacias, que son las que se encargan de participar en el canal minorista, ¿sí? Ahora vamos a pasar a analizar un poquito quiénes son los gerenciadores, ¿sí? Bien. En realidad se entiende por gerenciadores a aquellas personas físicas o jurídicas, ¿sí? Que el financiador de salud, ¿sí? La obra social o la empresa de medicina prepaga le otorga su administración, ¿sí? Este gerenciador va a cumplir una función esencial dentro del sistema de aseguramiento de salud, ¿sí? Porque no solamente son simples intermediarios. El gerenciador, ¿sí? ¿Qué va a hacer además de ser intermediario? Va a coordinar, va a articular y va a organizar todos los factores de producción, ¿sí? Estos gerenciadores de prestaciones podrán ser una empresa comercial, podrá ser una asociación de entidades intermediarias, o en algunos casos también pueden ser gremiales, ¿sí? Pueden pertenecer, digamos, a algún gremio o a algún sindicato. Bien, y un prestador que encabeza y lidera la red de gerenciadores o una empresa de medicina prepaga. A ver, todos esos que yo nombré pueden participar dentro del sistema de salud bajo esta función de gerenciadores. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, nosotros hemos visto cómo es el financiamiento, ¿sí? De dónde vienen las fuentes de cada uno de los factores. También hemos visto cuáles son los prestadores y los gerenciadores. Ahora bien, vamos a analizar cuáles, o mejor dicho, vamos a analizar cada uno de los actores dentro de lo que es el sistema de salud. Y quizás, y ya lo aclaro desde un principio,
nos tomemos un cachitín más del tiempo para que no me quede colgado el tema, ¿sí? Así que quizás me pase un poquito de hora. Que se tenga que retirar a las 18, sí, está bien, 18 horas, hágalo sin problema, después ven el último ratito que queda. Entonces, vamos a hablar, ¿sí?, de los actores del sistema de salud. Bien, nosotros lo habíamos estado mencionando dentro del financiamiento y ahora vamos a identificar todo de una manera individual. Bien, entonces los principales actores de este sistema de salud tenemos, en primer lugar, los ministerios de salud. En realidad, estos ministerios son la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional en materia de salud, que le corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de este ministerio? Va a conducir y va a direccionar, podemos decir, las políticas del sistema de salud en todo su conjunto. ¿Sí? Cada ministerio nacional, cada ministerio provincial, no nacional, provincial, la gerencia de cada ministerio, la gestión política también de los establecimientos del Ministerio de Salud, van a corresponder también a cada Ministerio de Salud y van a cumplir programas y van a cumplir actividades de salud en las respectivas, obviamente, jurisdicciones políticas. ¿Sí? Por eso es que quizás ustedes también habrán escuchado en clases anteriores que tenemos nosocomios de distintos estamentos, nacionales, provinciales y municipales. ¿Sí? Cada uno de ellos va a tener que respetar, obviamente, las políticas de cada una de sus jurisdicciones, ¿sí? Es decir, de su propia jurisdicción. Bien, también tenemos el sistema de la obra social que ya mencionamos, ¿sí? Las obras sociales tenemos también las nacionales y tenemos las provinciales. Bien, estas obras sociales se organizan como un sistema de seguro social obligatorio, ¿sí? Todo aquel dependiente, acuérdense, debe estar afiliado a una obra social con carácter obligatorio, ¿sí? Bien, como dijimos, se va a financiar con los aportes, acuérdense, de los trabajadores y de los empleadores. Y muchas de estas obras sociales proveen servicios de manera directa. Otras, acuérdense que subcontratan al sector privado para que sean prestatarias por ellas. ¿Sí? Después tenemos otros actores que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART. ¿Sí? Bien, este sistema se financia a través de operadores, su funcionamiento, mejor dicho, es a través de operadores privados que se van a encargar de atender y también de gestionar todas las necesidades de aquellos trabajadores que no que solamente que hayan sufrido alguna enfermedad, ¿sí? O que hayan tenido algún accidente, sino también con todo lo relacionado con la actividad que desempeña en su lugar de trabajo, sino que también en algunos casos la ART actúa como agente de prevención de salud, ¿sí? Tienen una participación las ART bastante amplia dentro del sistema de salud, porque ellos van a indicar a cada uno de los afiliados cuáles son, digamos, los nosocomios, ¿sí?, a los que ellos están adheridos en el caso de que el trabajador por ahí sufre un accidente o incluso en esto del recorrido desde el trabajo a su casa o viceversa, ¿sí? A quienes tienen que recurrir en el caso de que, por ejemplo, tengan un accidente en su lugar de trabajo. Ellos brindan todo este tipo de información.
como también capacitan a los trabajadores de las empresas respecto a lo que tiene que ver con la prevención, la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el subsector privado, que es otro gran actor, podemos decir, del sistema de salud, que está compuesto, acuérdense, por los profesionales, ¿sí? Como habíamos hablado, que que prestan estos servicios independientes a pacientes por ahí particulares. También tenemos aquellos profesionales que están adheridos a las distintas obras sociales o sistemas prepagos de salud, y también están los establecimientos asistenciales controlados por las obras sociales y también algunas entidades sin fines de lucro que también lo contratan. ¿Sí? Fíjense ustedes que incluso hay obras sociales que tienen sus propios establecimientos, hay otras que contratan al sector privado para que presten el servicio por ellos. ¿Sí? Otro actor del sistema de salud es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, lo que se denomina ANMAT, ¿sí? Que seguramente han escuchado hablar de ello. Bien, es un órgano que controla y que certifica todo lo que tiene que ver con los medicamentos y con los alimentos comercializados en todo el territorio nacional de la República Argentina. ¿Sí? Si bien este es un organismo autónomo, depende técnica y científicamente de todas las directivas que le va a impartir la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de nuestra nación. ¿Sí? Y así como tiene competencia y también tiene control y tiene fiscalización en lo que es la sanidad y también en lo que es la calidad de todo producto que pueda afectar, digamos, la salud humana, también abarca el control a todo lo que tiene que ver con drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, productos químicos, de los alimentos, incluso insumos, podemos decir, específicos de algunos alimentos, también va a tener bajo su control todos aquellos productos que sin ser alimentos ni medicamentos son productos de uso doméstico. Por ejemplo, a ver, productos de higiene del tocador. ¿Sí? Bien, todas las drogas, toda la materia prima que compone, en este caso a todo lo que tiene que ver con higiene, a ver, esta institución los considera que algunos por ahí de estos productos que pasan por su control son nocivos, ¿sí? O no avalados en un proceso adecuado, entonces los prohíbe la comercialización de los mismos dentro de todo el territorio argentino. ¿Sí? En realidad, esto es día a día, este control. ¿Sí? Y si bien la ANMAT detecta alguna imperfección, directamente, ¿qué hace? Prohíbe el comercio y, por supuesto, todo aquel comerciante, distribuidor, droguería, mayorista, minorista, que ponga ese producto a la venta, va a ser sancionado. ¿Sí? Es un acto muy importante dentro del sistema de salud por su función justamente de controlar y certificar que todo lo que tiene que ver con los medicamentos y los alimentos. ¿Sí? También ya hemos nombrado nosotros el Instituto Nacional de Servicio para Jubilados y Pensionados, famosísimo PAMI, que este actor, como también ya lo hemos dicho, es el que abarca a un porcentaje muy grande de la población, un porcentaje muy importante de la población,
que se dedica a la cobertura de todo lo que es servicio de salud, de todo lo que tiene que ver con las familias y con y sobre todo con los jubilados, además de su familia. Y también tenemos a la Administración Nacional de Seguro, ¿sí? De Salud, que es el ANSAL, que esta institución se crea con la misión en realidad de garantizar a todos los beneficiarios de las obras sociales, ¿sí? La equidad en la cobertura en realidad integral médico asistencial en todos los niveles de complejidad. Es decir, a ver, que todo el mundo reciba un equitativo tratamiento, ¿sí? No solamente en cuanto a la atención, sino también en cuanto a las prácticas, en cuanto a las internaciones, en todo lo que tiene que ver con cuestiones del sistema de salud, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos aseguren que los institutos, actores, cumplan con las normas, cumplan con las regulaciones y también administran todo lo que son los subsidios de fondos, de redistribuciones de las obras sociales, que tiene que ver con el SUR, ¿se acuerdan? Que es uno de los temas que vimos en clases anteriores, que es el sistema de reintegro para las obras sociales, que son respecto a algún tipo de práctica que tiene que ver con el costo, ¿sí? Con la escasez de frecuencia y además que ayuda también este reintegro a financiar más holgadamente a las obras sociales en todas estas prácticas que son de alta complejidad y por supuesto también muy costosas, ¿sí? Y otro actor es la Superintendencia Nacional del Servicio de Salud, ¿sí? Que también hemos hablado de ella, en donde recordemos que si bien es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y Acción Social, tiene una total autarquía, ¿sí? Administrativa, económica, financiera y cumple con las funciones de ¿qué? De supervisión, de fiscalización y también control de todos los actores que integran este sistema de salud. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Genial. Bien. Entonces, ahora, conceptos, ¿sí? Destacados dentro de la práctica hospitalaria y de atención, ya que hemos analizado el financiamiento de los prestadores de los gerenciadores y los actores. Por último, vamos a ver algunos de los conceptos, podemos decir, más destacados dentro de la práctica hospitalaria y la atención, por supuesto, que nosotros debemos reconocer, debemos manejar y debemos saber también identificar estos conceptos y sobre todo reconocer hacia dónde apuntan cuando los mencionamos en distintos temas que vamos a ir tratando también próximamente. ¿Sí? Bien, estos conceptos los vamos a empezar a escuchar frecuentemente, ¿sí? Durante todas las temáticas que comprenden los temas de salud y particularmente en la facturación médica, ¿sí? Vamos a encontrar conceptos como establecimiento de salud, ¿sí? Cuando nos referimos a un establecimiento de salud, estamos hablando justamente como está conceptuado ahí, es la organización destinada al cuidado y a la atención de la salud a través de ¿qué? De la prevención, ¿sí? O el diagnóstico y el tratamiento de una solución. Perdón, de una solución, no, y el tratamiento, ¿sí? Bien, lo que es el establecimiento
de salud tiene una ubicación física, tiene un domicilio, ¿sí? Es decir, un determinado domicilio. Cuando hablamos de un establecimiento de salud estamos hablando de un hospital, por ejemplo, de una clínica, nos referimos a ello. También vamos a escuchar modalidades de atención, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando decimos modalidades de atención? En realidad es la forma en la que se va a concretar el cuidado y la atención para desarrollar todas las actividades dirigidas a la promoción, a la protección, a la recuperación y la rehabilitación de la salud, ¿sí? Y la prevención de la enfermedad, ¿sí? Cada una de estas formas, podemos decir, da lugar a una determinada organización de recursos, ¿sí? Que ya vamos a ver nosotros cuando hablemos de las distintas posibilidades que hay de atención a un paciente. Ahí vamos a reconocer cada una de las modalidades, ¿sí? Ahora vamos a mencionar la primera atención, que es la atención ambulatoria, perdón, en la modalidad de atención no hospitalaria, ¿sí? Y de esta forma se organiza todo en torno a lo que es la consulta. ¿Qué sería entonces la atención ambulatoria? Cuando el paciente no necesariamente requiere de una internación ni de un reposo absoluto, porque también puede estar en reposo no solamente cuando está en el hospital, ¿sí? O cuando está en la clínica, sino que puede tener un reposo absoluto también en su casa, en su domicilio, ¿sí? Esta atención en realidad ambulatoria, el paciente puede trasladarse. ¿Por qué? Porque su condición se lo permite, ¿sí? Es cuando el paciente puede trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Por supuesto que el paciente podrá ir al consultorio de su médico, podrá ir a algún establecimiento de salud a realizar algún estudio. Eso significa una atención ambulatoria. Es decir, puede el paciente andar, puede ir y venir sin mayor dificultad, vamos a decirlo así, ¿sí? Por otro lado, tenemos internación. Bien, cuando hablamos de internación, obviamente que acá involucra a instalaciones, ¿sí? Permanentes que incluyen camas, es decir, donde va a estar internado el paciente en un establecimiento de salud, obviamente, donde no solamente va a requerir de una cama, sino que también va a requerir de la atención profesional, obviamente constante, ese cuidado continuo de enfermeros y de unidades también para proporcionarle lo que es un diagnóstico, lo que es un tratamiento. ¿Sí? A ver, todo esto se va a organizar, el tema de las internaciones, en torno al egreso, es decir, todo se organiza para que el paciente sea rápidamente dado de alta, ¿sí? O sea, que no hay que contar solamente con la cama, ¿sí? Con el profesional que va a atender a ese paciente, y tiene que ver todo esto con lo que es el servicio de enfermeros, que es quien debe cuidar el tema de la aparatología, ¿sí? Para dar lugar al diagnóstico rápido, y obviamente todo esto apunta a lograr que un alta lo más rápido posible, ¿sí? Por otro lado tenemos el hospital de día, que es otro concepto que vamos a escuchar, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes quizás ya lo escucharon alguna vez, ¿sí? Si es que han recurrido a un establecimiento de salud, ¿sí? En realidad esto es un establecimiento de salud que se tiene dedicado a un sector dentro del establecimiento de salud que denominan hospital de día, ¿sí? Ahí uno dirige al paciente que no necesita una internación, o sea, es decir, aquel paciente que debe estar menos de 12 horas y así va a estar para recibir un tratamiento regular, ¿sí? Generalmente
en ese lugar se lo va a observar, ¿sí? Y se le va a confirmar el diagnóstico del cual el médico tiene una principal idea, obviamente, ni bien se ha asistido el paciente dentro de este establecimiento, va a estar ahí. O sea, a ver, el paciente ya fue al consultorio, ¿sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Ya lo vieron en el consultorio o lo vieron en la guardia de este hospital, ¿sí? Recibe la atención del profesional, de los enfermeros. Pero el tiempo que necesitan para poder confirmar, ¿sí? Si el paciente se va a ir a su casa o no, y si va a ser un paciente ambulatorio o si va a requerir de una internación, el hospital de día vendría a ser, vamos a decirlo así más simple, vendría a ser como el término medio, ¿sí? En donde hay que dejar pasar un tiempo para ver si el tratamiento que se le aplicó es efectivo, ¿sí? O si requiere de una internación más extensiva, ¿sí? Otro concepto, y nos quedan 3 más, pero ya lo terminamos, quiero hacerlo lo más rápido posible, pero que quede claro. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la atención domiciliaria, ¿sí? La atención domiciliaria programada. Es una modalidad que se lleva a cabo a domicilio, ¿sí? Por iniciativa del establecimiento con personal del mismo establecimiento, sí que sea solicitado por el paciente ni determinado por una urgencia. A ver, a veces el paciente requiere de un tratamiento, ¿sí? Que bien se le puede brindar en el hogar, en el domicilio. Entonces, es más conveniente que el profesional, ¿sí? Que lo atienda, se dirija al domicilio y no que el paciente se dirija al establecimiento, ¿sí? Muchas veces eso tiene que ver cuando, a ver, cuando se necesita por ahí un tratamiento llevado a cabo, por ejemplo, a ver, por un kinesiólogo o por un fisioterapeuta, en donde los profesionales se trasladan para el domicilio del paciente, pero también existen, por ejemplo, muchos bioquímicos que a veces también van a tomar muestras a los domicilios de los pacientes según sea, obviamente, la situación de cada caso. Y por último, tenemos estos últimos 3 que vamos a hablar, el tema del diagnóstico, ¿sí? En realidad esto consiste en realizar distintas prácticas, distintos estudios, llámenle así, prescriptas por el médico tratante. ¿Qué sería esto? A ver, el médico al que acudió el paciente es quien va a solicitar estos estudios para poder justamente llevar un diagnóstico. Es decir, ¿qué es, o mejor dicho, cuál es la patología con la que cuenta este paciente? Y también evaluar a ver qué tratamiento o qué medicación o qué práctica se le puede indicar para controlar la evolución. ¿Sí? Esas técnicas suponen a veces, a ver, mediciones, imágenes del cuerpo, análisis sobre muestras de sangre, orina, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos la interpretación de todos esos análisis, de todas esas prácticas y a través de informes que son elaborados por los profesionales especializados se va a dar con un diagnóstico. Después tenemos tratamiento, que es la modalidad en la cual se le resuelve, entre comillas, ¿no?, los problemas de salud al paciente por medio de ¿qué? De distintos medios terapéuticos. ¿Sí? Que puede haber, rehabilitación, procedimientos, ¿sí? Medicinas, transfusiones, terapias,
Bien, aplicación de distintas psicoterapias y demás. Eso es lo que se denomina tratamiento, ¿sí? También la toma de medicamentos, ¿no? Y algunos otros que vamos a mencionar por ahí un poquito más adelante cuando tratemos todo el tema del cuerpo humano, ¿sí? Y también tenemos lo que es la medicina preventiva, que es la modalidad por la cual se realizan regularmente, es decir, se hace a un tiempo promedio respetando todo lo que es la regularidad, las acciones de prevención con respecto a la salud y el medio. Ustedes han escuchado seguramente que hay programas donde ofrecen de manera gratuita para que el paciente o cualquier ciudadano por ahí se someta a una serie de estudios para detectar si padecen, por ejemplo, de hipertensión arterial, de diabetes, que son enfermedades silenciosas. Entonces, este paciente, ¿qué hace? Se somete a una serie de estudios para prevenir situaciones, ¿sí?, mucho más graves. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el tema de las medicinas preventivas, ¿sí? Y por último, que casi me lo olvido, ahí está. Tenemos el tema de las emergencias y traslados. O sea, para terminar, vamos a definir emergencias y traslados, ¿sí? A ver, esta modalidad en la cual la atención se organiza para trasladar y para resolver problemas de pacientes, o sea, problemas de salud de pacientes en estado potencial de riesgo, ¿sí? A ver, yo tengo que asistir, a ver, por ejemplo, a un paciente en donde se encuentre, ¿sí? Y por supuesto que solicitan este tipo de servicio porque está en riesgo la salud. Entonces, esto se pone en marcha, podemos decir, a partir de la demanda que va a hacer el paciente o algún familiar, y eso supone la existencia de una base, ¿sí? Una base donde se centraliza las demandas y se pone, o se dispone, mejor dicho, de la concurrencia en el tiempo previsto donde se encuentre el paciente, ya sea que se encuentre el paciente en el hogar, que se encuentre el paciente en la calle o que se encuentre en algún lugar, no sé, a ver, un centro comercial, o de pronto el paciente sufre de alguna situación que requiere este tipo de atención. Por supuesto que esto cuenta con personal especializado, capacitado, cuenta con unidades móviles, llamámosle así a las ambulancias, con alta complejidad, que están adecuadas para resolver problemas, o bien para desplazar por ahí al paciente a una institución donde existan los recursos que ese paciente necesita para recuperarse, serían los servicios de emergencia, ¿sí? Nosotros contamos, obviamente, con todo lo que son servicios de emergencia que pertenecen al sector privado y también aquellos que pertenecen a lo que es lo que sería el sector público, para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿sí? Ya la última clase vamos a charlar, que sería la próxima semana, del módulo número 1, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el programa médico obligatorio, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo lo que comprende este programa médico obligatorio y con eso vamos a dar por concluido lo que es el módulo número 1, ¿sí? De igual manera, yo les voy a habilitar ya en el campus virtual el módulo número 2 para que ustedes lo vayan teniendo,
¿sí? No lo vamos a comenzar la semana que viene, sino recién la próxima, pero para que ustedes lo vayan teniendo y lo puedan ir leyendo, ¿sí? Ahora bien, de mi parte, creo que no me olvido de nada, ojalá así sea. No sé si de parte de ustedes tienen alguna pregunta, ¿sí? O algo que necesiten aclarar antes de retirarnos. Bien, entonces si Dios quiere nos vemos la próxima clase. Disfrute aquel que el día de mañana no trabaja, ¿sí? Duerman un ratito más y tengan un hermoso fin de semana. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Chao, chao.